En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de My Melody. Es súper lindo, súper fácil y también muy rápido de tejer. En este video vamos a hacerle el moñito azul, pero tú dime con qué color te gusta más, el azul, amarillo, el rosita o con su flor. En la descripción de este video te voy a dejar la lista completa de materiales. El tamaño final de este llaverito es de 6 centímetros aproximadamente, ya contando el tamaño de las orejitas, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Juntamos ambos extremos y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos otro punto bajo y marcamos. Para esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto para pasar de 6 puntos a 12. Y de aquí podemos continuar tejiendo en espiral. Sobre el primer punto haríamos un punto bajo directamente, o como yo cerrando la vuelta haciendo un punto deslizado, cadenita y punto bajo sobre el primer punto. Cualquiera de las opciones está bien, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto bajo y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos haciendo 3 aumentos. Y hacemos 6 puntos bajos. Repetimos 3 aumentos. Y 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. Y continuamos con un punto bajo y un aumento, repitiendo 3 veces.
Seguimos con 6 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 30 puntos. De aquí vamos a continuar con 6 vueltas de 30 puntos bajos para ir formando la cabecita. Así nos va quedando y colocamos los ojitos entre la vuelta número 9 y 10, dejando 7 puntos de separación. De aquí hacemos un punto bajo y una disminución repitiendo 3 veces. Y hacemos 6 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y una disminución 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 24 puntos. Rellenamos la cabeza. Y continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. Y terminamos con 8 disminuciones. Cortamos y cerramos. Para cerrar la parte de abajo con una aguja para estambre, vamos a ir pasándola por el centro de los últimos puntos que hicimos. De esta forma para tomar la hebra del frente. Y ya que completamos la vuelta, jalamos con cuidado para cerrar. Y hacemos un par de nuditos.
Y así nos queda la cabecita. Para el gorrito en color rosa vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 7 puntos. Y continuamos con un aumento en cada punto para pasar de 7 puntos a 14. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto bajo y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. En esta vuelta continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Y en esta vuelta continuamos haciendo 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 35 puntos. Y para terminar la forma del gorrito tenemos que hacer 8 vueltas más de 35 puntos bajos. Cortamos y cerramos dejando suficiente hilo para coser y así nos quedaría el gorrito. Con el mismo color rosa para hacer las orejas vamos a comenzar con un anillo mágico de 7 puntos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 7 puntos a 14.
cerramos el anillo mágico y de aquí hacemos 7 vueltas de 14 puntos bajos. Y por último hacemos una vuelta de 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Y cerramos, dejando hilo para coser, y rellenamos la pieza. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Y ahora para su moño para el cabello puedes utilizar color azul, rosa, rojo, amarillo, el que tú quieras. Y vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y vamos a saltarnos esta cadenita que acabamos de hacer para comenzar en la que sigue. Vamos a tomar hilo, pasamos por la cadenita, tomamos hilo y sacamos. En el gancho tenemos 3 hebras, tomamos hilo y pasamos por las 3 para hacer un punto medio alto. Repetimos, tomamos hilo, pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras, tomamos hilo y sacamos por las 3. Este sería nuestro segundo punto medio alto. En el punto que sigue hacemos un punto deslizado. Y de aquí hacemos de nuevo una cadenita para levantar el tejido y repetimos 2 puntos medios altos. De aquí hacemos una cadenita y en esta última cadena que hicimos el último punto, vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado y volteamos nuestro tejido. Vamos a repetir lo mismo por el otro lado de las cadenas iniciales, comenzando con la cadenita para levantar, 2 puntos medios altos, punto deslizado y 2 puntos medios altos. Hacemos la cadenita y en el último punto cerramos con un punto deslizado y así nos quedaría el moñito. Para terminarlo, cortamos un poco de hilo y cerramos. Cortamos el sobrante y con una aguja para estambre vamos a pasar este sobrante de la orilla hacia en medio. De esta forma. Y este mismo hilo lo vamos a enrollar por el centro del moñito. Damos un par de vueltas. Y por la parte de atrás hacemos un par de nuditos para asegurar estas vueltas que hicimos. Y así nos quedaría el moñito. Ya que tenemos todas las piezas, vamos a comenzar colocando el gorrito en la cabecita. Acomodamos el gorrito de forma que la parte de arriba cubra un poquito más de lo que sería la frente. Y comenzamos a coser. Las orejas las vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 10.
una hacia arriba y la otra acostada para hacer la simulación de que está doblada. Aquí puedes colocar las orejas realmente como tú quieras, puedes poner las dos derechas, las dos acostadas, de ladito, una y una. Aquí sí puedes jugar como tú prefieras que se vean las orejitas de My Melody. El moñito lo vamos a colocar sobre la oreja izquierda viéndolo de frente y cosemos. Con estambre amarillo en la vuelta número 10, en el centro entre los ojitos vamos a bordar un par de veces una línea horizontal para hacer la nariz. Por último, opcionalmente con rubor o pintura rosa, hacemos las mejillas, colocamos el llavero y listo. Hemos terminado nuestro llaverito de My Melody. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. ¿Y a ti cómo te gusta más? ¿Con el moñito azul, amarillo, rosa o con su florecita? ¿Y qué otro personaje te gustaría que hiciéramos? Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye!